Red Plantar Iglesia. Continuamos con la materia el ABCD de la misión integral para la Red Plantar Iglesias. Les habla Raúl Curopadua del movimiento Ningún Lugar Sin Alcanzar. Estamos en el estudio del módulo 6, Conquistar al Perdido, segunda parte. En este episodio consideramos la lección 1, que se titula Los Extremangelios. Recuerda completar la guía de estudio mientras escuchas esta clase y compara cada cita con la Biblia. Hay dos evangelios extremos. El evangelio de los Gálatas, un evangelio diferente, caracterizado por el legalismo. Y por otro lado, el evangelio de los Corintios, que era un evangelio diluido, caracterizado por la permisividad. ¿Qué son los extremangelios? Sin duda hay un solo evangelio, pero ¿cuál es el énfasis que se le da? En este audio compartiremos dos presentaciones extremas del evangelio que encontramos en las cartas apostólicas. Uno es el evangelio de los Gálatas y el otro el de los Corintios. 1. El evangelio de los Gálatas, un evangelio diferente. En Gálatas 1, 6 al 10, Pablo habla de quienes predican otro evangelio y lo llama evangelio diferente. La experiencia de ese tiempo era que detrás del trabajo misionero de Pablo venían los judaizantes. Este es el evangelio legalista, un evangelio con mucha pimienta, donde no se experimenta la verdadera libertad cristiana. La libertad que se experimenta es más parecida a una libertad condicional que a la libertad gloriosa de los hijos de Dios. La dependencia no es en la palabra, sino en los agregados doctrinales y mandatos humanos. Este es un evangelio que perturba a las personas, pervierte la palabra y promueve el predicador. A. Perturba a las personas. Usa la estrategia del miedo. Los evangelistas hacían un mal uso del temor a Dios y promovían la separación racial. Hoy verás a algunos que hasta les pegan a las personas en nombre de Cristo. La inestabilidad es una de las características que produce en los cristianos este tipo de evangelio. Se promueve la no comunión o el no contacto con cristianos que tienen otro pensamiento, por miedo al contagio. B. Pervierte la palabra, agrega reglamentos humanos al evangelio. Los Gálatas agregaban la circuncisión. Los legalistas agregan normas de su denominación o credo. La enseñanza desequilibrante es la pérdida de salvación. Actualmente hay grupos que a través de las redes sociales han empezado a tener mucho impacto. Uno de ellos, de crecimiento sostenido, está tratando de llevar a los creyentes de nuevo a los rudimentos de la ley. Incluso están popularizando una versión hebrea del Nuevo Testamento que, dicen, es la verdadera versión. Y poco a poco introducen hasta herejías, negando la Trinidad y el nacimiento virginal, entre otras doctrinas fundamentales. C. Promueve al predicador. La autenticidad está en el predicador. No evalúan si el mensaje es conforme a las Escrituras, sino la popularidad o autoridad del expositor. La importancia está en si es apóstol, profeta, pastor, ángel o arcángel. En vez de confiar y aplicar el mensaje de Dios a su vida, se espera que el ungido tenga una palabra inspirada de parte de Dios. Una buena técnica de defensa al respecto es el programa Los de Berea, o sea, seguir el ejemplo sencillo y fiel de los hermanos de Berea, que al ir a sus casas miraban en las Escrituras para evaluar si lo que el enseñador decía era o no de acuerdo a la palabra de Dios. 2. El evangelio de los Corintios, un evangelio diluido. Corinto es la iglesia más carnal del Nuevo Testamento.
Pablo nos hace ver que una de las razones es el evangelio que ellos estaban permitiendo. El resultado de este evangelio, 1 Corintios 5, 9 al 11, permisividad. Leyendo 1 Corintios 1, 22 y 23 y 2, 1 al 5, podemos bosquejar el evangelio que muchas veces es llamado moderno, un evangelio con mucha azúcar. A. Sensacionalista. Apela a las emociones. Los judíos pedían señales. Lo importante es lo que sientes. Es un evangelio enfocado en las necesidades. El mundo en el cual nos desenvolvemos tiene un molde y para cada cosa hay un nombre, una razón y una emoción. Nos hemos acostumbrado a usar emoticones que reemplazan los valores, pantallas cibernéticas que provocan lo sensual y redes sociales que enredan las relaciones. Ya no se habla de Homo sapiens, sino de una generación evolucionada de Homo sensibilis. Lo triste es cuando nos encontramos con iglesias que promueven lo emocional, que colocan lo sensacional como detector de verdades. Ellos buscan sentir la presencia de Dios y en ese experimentar muchas veces se alejan de la verdad inspirada. B. Intelectual. Apela a la mente. Los griegos buscaban sabiduría. Lo importante es lo que piensas. Es un evangelio enfocado en la filosofía. Detrás de lo emocional va la manera de pensar, las doctrinas que le dan un marco de referencia a la experiencia de la sensación. Por eso, los corintios llegaron a un extremo donde se jactaban del uso que hacían de la gracia. Más que un mal uso, ya era un abuso. Permitían el pecado y animaban a disfrutar la libertad cristiana, a tal punto que permitían el incesto, las peleas legales, la discriminación, la segmentación en grupos en la iglesia y otras variables que fragmentaban el cuerpo de Cristo. C. Decisionista. Apela solo a la voluntad. Lo importante es lo que escoges. Es un evangelio enfocado en las decisiones. El evangelio moderno tiene que tener, lógicamente, un procedimiento humano para evaluar lo espiritual. ¿Cómo sabemos si una persona ha sido regenerada? ¿Qué herramientas o señales dan los que han nacido de nuevo? Las así llamadas decisiones por Cristo, personas que repiten una oración o levantan las manos o dan alguna señal de aprobación, en estas iglesias son determinantes para ser salvo. En algunos lugares, es decir, una persona ha tomado una decisión por Cristo, es sinónimo de conversión. Esto nada tiene que ver con una señal externa, de un paso dado en el corazón. Quisiéramos detenernos un poco por aquí. No decimos que está mal preguntar si hay personas que se arrepienten y ponen su fe en Cristo, ni pedir tampoco muestras externas, o incluso marcar en un papel que han orado o consienten con lo que estás enseñando o predicando. Estas, llamémosle señales, nos permiten identificar a personas en las cuales Dios está obrando, pero no podemos manejar la obra del Espíritu Santo. Todavía sigue siendo verdad que el Espíritu Santo obra de maneras no estandarizadas por criterios humanos. Sopla de donde quiere y no sabemos de dónde viene ni a dónde va. Por ello, lo más sabio es que si hay personas que manifiestan fe en Cristo, no las declaremos salvas nosotros, sino que llevémoslas de la mano a transitar a lo que conocemos como discipulado. Y allí se valora la veracidad y se ayuda con la palabra a mostrar el camino correcto. Hay dos evangelios extremos. El evangelio de los Gálatas era un evangelio diferente. Es el evangelio legalista que perturba a las personas, pervierte la palabra y promueve al predicador. Y el otro es el evangelio de los Corintios, que era un evangelio diluido, sensacionalista, intelectual y decisionista, caracterizado
por la permisividad. Fue una producción de Red Plantar Iglesias, capacitando, movilizando y conectando.